Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy tenemos un top sobre un tema que resulta un tanto molesto en el medio, y esto es la autoría y originalidad de diferentes pinturas que, ya sea por error o para mantener su estatus como obras de culto, han sido erróneamente atribuidas a distintos autores. El día de hoy, 5 atribuciones erróneas en el mundo de la pintura. Número 1. Soldado muerto, originalmente atribuida a Diego de Velázquez. La pintura, que representa a un militar con armadura yacente sobre una planicie al lado de un cráneo y algunos huesos, fue adquirido en 1865 por la National Gallery de Londres, garantizando a los visitantes que se trataba de un cuadro de este maestro español que, aseguraba la galería, representaba en esta obra la brevedad de la vida humana a partir de un vanitas muy poco común que influyó en otros pintores, como fue Edouard Manet, quien prácticamente reutilizó la composición del soldado muerto para realizar su obra Torero muerto de 1864. No obstante, ya a finales del siglo XIX, los expertos ingleses cuestionaron la veracidad de esta atribución, dada la paleta demasiado oscura para la obra de Velázquez, así como el tema fuera de su línea discursiva y el excesivo trabajo contrario a la pincelada gestual del maestro barroco. Finalmente, la National Gallery aceptó que el cuadro no era un Velázquez, señalando que si bien tenía una clara influencia, la pintura habría sido realizada en torno al siglo XVII por un artista italiano de la escuela velazqueña. Número 2. El hombre del yelmo de oro. Considerado uno de los ejemplos más extraños de percepción y admiración pictórica, el hombre del yelmo de oro o el yelmo dorado fue realizada alrededor del año 1650 y se pensaba que era un retrato dramatizado del hermano de Rembrandt, Adrien. Pintada con una luz característica de las obras más famosas del holandés, los expertos señalaban su semejanza con la obra Viejo en un sillón, defendiendo su innegable estatus de un original de Rembrandt, hasta 1986, cuando el Museo Estatal de Dahlem presentó los resultados de su investigación, que incluían análisis tanto estilísticos como químicos que comprobaban que la pintura no había sido realizada por Rembrandt, sino por uno de sus discípulos, probablemente Ferdinand Bol, Govert Flinck o Jerry Doe, aunque no descartaban que el mismo Rembrandt habría dado algunos toques a la obra de su alumno. Sin embargo, la imposibilidad de probar este hecho, aunado al eco que provocó la conclusión del museo, redujo las visitas al recinto hasta ponerlo al borde de la quiebra, ya que la pintura era uno de sus principales atractivos. Por otra parte, diferentes críticos que habían defendido la originalidad de la pintura se vieron obligados a retractarse, si bien otros especialistas como Boris Hilsermann aún cuestionan los resultados del Museo Dahlem. Número 3. La batalla de San Romano de Paolo Uccello. Un caso particular de atribución equivocada relacionada no al pintor, sino al empleador de Uccello, uno de los grandes maestros del Renacimiento temprano. Figura extraña y oscura, Uccello realizó su obra maestra en el formato de tríptico entre 1456 y 1460, representando los hechos acontecidos alrededor de la contienda entablada el 1 de junio de 1432 cerca de Lucca, la cual confrontó a los florentinos al mando de Niccolo de Tolentino y los sieneses liderados por Bernardino de la Charda. Recuperada y popularizada a principios del siglo XIX, la obra se consideraba un encargo directo del patriarca Medici para Paolo Uccello, versión extendida entre los expertos, de los cuales Volker Gebhardt, profesor de la Universidad de Sydney, se consideraba el más avezado de los especialistas sobre el florentino, llegando a teorizar que la batalla de San Romano era una obra que Uccello había realizado para congraciarse con los Medici, festejando de esta forma el auge de la familia y su dominio sobre Florencia. Alrededor de esta versión, Gebhardt publica en el año de 1998 La batalla de San Romano, un ciclo de cuadros en honor de los Medici,
donde desarrolla un análisis histórico de la obra a partir de la amistad entre el pintor y el líder político. Sin embargo, en el año 2000, Francesco Cagliotti, historiador de arte abocado a la investigación de Donatello, encontró de manera casual un contrato de compra-venta elaborado en 1495, donde se especificaba que la obra alegórica de la batalla de San Romano había sido encargada por Leonardo Bartolini de Salimbieri, rico banquero cuya fama de libertino había sido preservada en la Divina Comedia de Dante y que, tras el ascenso de los Medici, decidió mandar hacer el mencionado tríptico para decorar sus aposentos matrimoniales. El tríptico habría sido robado por Lorenzo el Magnífico tras la muerte de Leonardo, expoliado de su familia para decorar el dormitorio del patriarca Medici, por lo que el tríptico fue mutilado con el fin de encajarlo en las paredes del palazzo. Actualmente la obra se encuentra repartida en 3 museos diferentes: la National Gallery de Londres, la Galería Uffizi de Florencia y el Museo del Louvre en París. Número 4. El Coloso. La polémica sobre el Coloso, comúnmente atribuido a Francisco de Goya, se desató en el año 2008 cuando, en conferencia de prensa, Manuela Mena, jefa de conservación del siglo XVIII del Museo del Prado, aseguró que la mencionada pintura era, casi con toda seguridad, obra de Asensio Julia, apodado Pescadoret, colaborador y amigo de Goya. Esto debido a un análisis sobre la pieza en el que se habían encontrado las iniciales AJ en la parte inferior. No obstante, expertos en Goya redebatieron la versión de Mena, señalando que las iniciales eran trazas del número de inventario de la obra, evidentemente inspirada en la estampa del gigante. Sin embargo, la intención de descatalogar el Coloso como obra del maestro español obligó a los expertos a redoblar sus esfuerzos, arrojando que el soporte, los pigmentos y los aglutinantes se correspondían a otras pinturas de Goya, además de que su estilo se encontraba muy cercano al de las famosas pinturas negras. Paralelamente, el historiador Valeriano Bozal Fernández reclamó al Museo del Prado la realización de un congreso que comprobara o desmintiera la autoría de Juliá, declarando que el comunicado de Mena era poco menos que un ridículo, ya que las pruebas que lo descalificaban como un Goya eran débiles e irrelevantes y constituían un atentado contra el patrimonio cultural de España. Ante el aluvión de críticas, Manuela Mena ratificó que el autor del Coloso era un pintor que había visto cosas de Goya y lo estaba intentando imitar, agregando que cerca del 50% de las obras conocidas de Goya no eran de este autor y que era probable que incluso las pinturas negras no fueran obra de Goya, y que el revelarlo era hacerle justicia a los autores olvidados por la historia. Ante estas declaraciones, expertos como Nigel Glendinning, Jesús Vega y Carlos Fodarada han dedicado amplios textos a desmentir a Mena, quien se ha mantenido firme respecto a que el Coloso no es de Goya, si bien se ha visto flexible en la cuestión de la autoría de Juliá, manteniendo su postura, y aunque diversas instituciones han avalado la autoría del español, la página del Museo del Prado menciona hasta la fecha que la inseguridad del trazo insistido, el colorido estridente de las figuritas y la luz apagada del paisaje y del Coloso son ajenos a la impecable técnica de Goya. Número 5. La Dama del Armiño. A pesar de haber sido exhibida en la exposición El Griego de Toledo del 2014 en el Museo de Santa Cruz de Toledo, la Dama del Armiño siempre fue una pintura cuya autoría había sido puesta en duda a la par de que la institución donde reside, la Casa Museo Pollock House en Glasgow, parecía poco interesada en realizar pruebas que pudieran confirmar que se tratara o no de un Greco, apoyándose en testimonios históricos para justificar su versión, como lo es la hipótesis de que esta pintura habría sido adquirida por el rey Luis Felipe de Francia, junto con otras obras de Velázquez, Murillo, Zurbarán y Rivera, y que en esa compra la Dama del Armiño estaba catalogada como la hija del Greco, nombre con el que fue exhibida en 1838 en el Museo del Louvre. No obstante, para María Cuche, especialista en la pintora Sofonisba Anguissola,
pintora italiana activa en la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, la dama del Armiño sería Catalina Micaela de Austria, infanta de España, cuyo retrato habría sido realizado por Sofonisba. Una versión divulgada ampliamente a la par de los hallazgos del investigador Antonio García Jiménez, quien había obtenido la declaración de José Álvarez Lopera, la mayor autoridad en España sobre el Greco, de que la obra era un cuadro atípico del pintor, pero que como no había otra alternativa mejor, prefirió seguir manteniendo su autoría. Para García Jiménez, la obra sería una pieza del siglo XIX que retrata a una actriz de la obra La Judía de Toledo, que habría sido vendida al barón Taylor en 1836 por el marchante Serafín García Huerta, famoso por vender falsificaciones y falsas atribuciones. Ya en el año 2019, el Museo Pollock House cedió a las presiones del medio, facilitando la obra para su análisis, arrojando que esta habría sido realizada por Sánchez Coelho, pintor de cámara de Felipe II. Esto en base a su estilo, material, estructura de soporte y tipo de pigmento, acuerdo al que se llegó posteriormente a la realización de un coloquio organizado por el mismo museo. Estas son 5 atribuciones equivocadas en el mundo de la pintura, un tema muy interesante, ya que en muchas ocasiones estas se preservan dado que el desmentirlas como obras de pintores famosos reduce su precio o la reputación de los museos. Aquí sería importante reflexionar un poco sobre lo que Walter Benjamin llamaría el aura de la obra de arte y preguntarnos qué es lo que apreciamos de la pintura de los grandes maestros, la fama, la pintura en sí misma o lo que causa en nosotros. Por otra parte, me he querido limitar a pinturas erróneamente atribuidas y no a falsificaciones tomadas como originales, ya que pienso que este es un tema distinto que vale la pena tratar en otro video. Si les gusta la idea, háganmelo saber en el área de comentarios y si conocen otras piezas falsamente atribuidas, no dejen de mencionarlo en la parte de abajo. Ya para terminar, y dado que este tema no tiene demasiada bibliografía especializada, les dejo algunos libros que lo mencionan, aunque sea de una manera indirecta, como lo hace el libro Tratado de Pintura, Color, Pigmento y Ensayo de Anthony Palette, donde dedica un capítulo al modo más habitual que utilizan los expertos para analizar la autenticidad de una obra, así como también Historias increíbles del mundo del arte, Da Vinci, Picasso, Van Gogh y otros, de Maureen Morisot, que contiene algunas anécdotas curiosas sobre apropiaciones, atribuciones y demás asuntos anecdóticos, y finalmente Historia mundial del arte de John Fleming y Hugh Honor, donde hace una revisión actualizada de pinturas anteriormente atribuidas a autores famosos. Les recuerdo que mis redes sociales aparecen en pantalla y que pueden colaborar con el canal vía Patreon o PayPal. Desde la Ciudad de México, soy el Dr. Francisco Soriano. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. De la pintura. Número 1. Soldado muerto.